lo que nos ocupa este interesante panel, en donde me voy a permitir leer la semblanza de quien será quien coordine los trabajos de este panel, como les decía en un inicio, agradeciendo mucho la gran disposición y entusiasmo de la doctora Xóchitl Angélica Rocío Trujillo. La doctora Xóchitl es bióloga, maestra y doctora en ciencias fisiológicas con especialidad en fisiología. Es profesora investigadora de tiempo completo de nuestra institución, cuenta con perfil deseable y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3. Su producción científica se resume en más de 100 artículos en revistas internacionales, varios capítulos de libro, 2 libros, e imparte docencia y dirige tesis de licenciatura y de posgrado, donde ha formado una comunidad académica de maestros y doctores en ciencia. Realiza actividades de comunicación pública de la ciencia a través de las charlas a integrantes del sector académico y social. Es integrante de diversas asociaciones como la Academia Mexicana de Ciencias, la Society of Neuroscience, la Biophysical Society y The World Organization for Women and Science, el Colegio de Colima y el Seminario de Cultura Mexicana. Por su trayectoria en la ciencia, ha recibido el Premio Colima al Mérito en la Ciencia 2008, la presea Juana Urzúa del Congreso del Estado de Colima en 2009, el reconocimiento al mérito cívico como lo mejor de Colima 2015 y el reconocimiento Mujer Colima 2020 por el Honorable Ayuntamiento de Colima. Coordinó durante 9 años los programas de maestría y doctorado en ciencias médicas y desde febrero de 2021 es coordinadora general de investigación en la Universidad de Colima bajo el liderazgo rectoral del doctor en educación Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Xóchitl Trujillo. Y bueno, le cedo el uso de la voz para iniciar con este panel. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Fernando Sánchez. Pues para dar inicio a este evento, me voy a permitir leer la semblanza de nuestras panelistas. La doctora Oriana Azaret Gaitán Gómez, exsecretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, dirigió la Federación de Egresados de la Universidad de Colima y fue directora de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, misma institución de la que egresó. Cursó estudios de posgrado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, obteniendo el título de maestra en Ciencias en Comercio Exterior, así como una especialidad en Clúster, Estrategia y Competitividad en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán y tiene distinciones que ha merecido, como el Premio Peña Colorada y el Premio Estatal de la Juventud 2004, profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes en la categoría AA, que son las actividades concernientes a la trayectoria académica. Recibió la presea Rafaela Suárez, otorgada por el Honorable Congreso del Estado de Colima, por su amplia trayectoria en el campo de la investigación. Recientemente ingresó al Sistema Nacional de Investigadoras y es candidata de este sistema. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo y coordinadora del doctorado en Relaciones Transpacíficas en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, lugar en el que desarrolla sus líneas de investigación en economía social y cooperativismo y economía circular. Muchas gracias, doctora Oriana, por estar con nosotros. A continuación, la doctora Karina Orozco Rocha es doctora
en estudios de población por el Colegio de México, con postdoctorado y maestra en ciencias, área finanzas y licenciada en economía por la Universidad de Colima. Sus líneas de investigación y publicaciones examinan las desigualdades de género en el trabajo remunerado y no remunerado, así como en el bienestar económico y las redes de protección en las edades avanzadas en México. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, como la Revista Panamericana de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, ha publicado diversos capítulos de libro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Actualmente es profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, donde imparte docencia en las licenciaturas de Negocios Internacionales, Finanzas y Economía, y en el doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria. Muchas gracias, doctora Rocha, por estar con nosotros. La doctora Janet Aurelia Alcaraz Rodríguez es ingeniera en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de Colima. Es maestra en Ciencias en Ingeniería Electrónica por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Cuernavaca, Morelos. Es doctora en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Electrónica de Potencia y Calidad de la Energía por el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro adscrito al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Pertenece a la red de Women in Engineering, a la red de sistemas eléctricos de potencia y redes inteligentes del CONACYT. Desde 2022 pertenece al Consejo de Profesionales de Energía Fotovoltaica y está certificada en materia, así como a la red de mujeres en energía renovable y eficiencia energética. Es miembro también de la Asociación Colimense de Universitarias. Sus líneas de investigación se enfocan en el desarrollo de la electrónica para los sistemas de generación de energía, energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, desde su control hasta su monitoreo, la calidad de la energía eléctrica y, en general, la electrónica para sistemas de medición y calidad de vida. Entre sus publicaciones se encuentran las revistas arbitradas e indizadas, libros y capítulos de libros. En 2012 obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado por la Universidad de Colima. En 2013 fue becada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico para realizar una estancia de investigación en Siegen, Alemania. En 2017 recibió un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de Colima a través de la Secretaría de Fomento Económico y la Secretaría de la Juventud por el desarrollo de proyectos de emprendedurismo. Desde 2004 se ha desempeñado como profesora investigadora en la Facultad de Ingeniería Electromecánica, de la cual fue nombrada en mayo 2022 directora, cargo que desempeña actualmente. Muchas gracias, doctora Janet, por estar con nosotros. La maestra Rocío de Jesús Moreno Mesa es egresada de la licenciatura en Administración en el año 2000 y de la maestría en Ciencias Administrativas en el año 2015 en nuestra casa de estudios. Tiene 20 años de servicio en diferentes entornos educativos, como son el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, docente por asignaturas, tanto en licenciatura como en posgrado. Ha sido coordinadora académica y actualmente es la directora de la Facultad de Contabilidad y Administración en Tecomán. En cuanto a capacitaciones, ha tenido diferentes cursos y enfoques en el área de su especialidad. Ha proporcionado docencia en diferentes facultades y en la pandemia pues estuvo muy activa en cursos de capacitación. A la fecha cuenta con producciones académicas y científicas relevantes como miembro del Cuerpo Académico 78. Tiene diversos capítulos de libro, artículos científicos y ha recibido distinciones como reconocimiento al mejor docente, diversos reconocimientos, incluso el primer lugar en un maratón interno de mercadotecnia.
Ha sido Premio Peña Colorada también, testimonio de alto rendimiento académico, mejor promedio de la carrera de la generación durante sus estudios de licenciatura en Administración y ganado premios en sus ponencias. Muchas gracias, maestra Rocío de Jesús, por estar con nosotros. Bueno, a continuación, el propósito del presente panel ya de alguna forma nos hizo saber el doctor Fernando y la importancia que tiene para la Universidad de Colima el tener este tipo de encuentros, es conocer, ampliar, profundizar o actualizar el conocimiento sobre el tema en particular de interés. Los retos globales que enfrentamos para la innovación y el emprendimiento con fines son los retos de alto impacto, los retos en tecnologías emergentes y los retos de la siguiente generación. Cada uno de estos ejes considera a la vez subtemas en los que las panelistas podrán dar su punto de vista y recomendaciones. En este sentido, pues, a cada una de ellas se les harán preguntas detonadoras en las que deberán de contestar todas las participantes. Pregunta 1, se hace la pregunta, participan no más de 5 minutos, habrá corte, aviso, 1 minuto antes de los 5 minutos para que puedan concretar la pregunta que se les hace y pues acostumbrados a presentar de izquierda a derecha para no tener el salto y se asuste la última, pues vamos a ir por este orden de izquierda a derecha. Cabe aclarar que este panel no tiene un propósito contraponer conceptos, teorías, información en general, porque pues no buscamos el debate, sino al contrario, la profundización, la construcción y los temas específicos que tenemos como retos nacionales después de la pandemia, después de la emergencia de la pandemia que nos permiten ya haber pasado por esta enfermedad, pues darle celeridad a los asuntos importantes que nos competen en ciencia, en tecnología y por supuesto en innovación y en emprendimiento. Bueno, una vez explicada la dinámica del panel, pues vamos a empezar con las preguntas detonadoras. ¿Están listas? Magnífico. ¿Ustedes están listos para escucharlas? Bueno. Vamos a empezar con la doctora Oriana. Doctora, desde su perspectiva como investigadora, ¿cuál es su opinión de los retos en materia de innovación y emprendimiento a las que nos enfrentamos las sociedades organizadas que además requieren de soluciones en el corto plazo? Muchas gracias. Bueno, antes de contestar, solamente agradecer la invitación a este foro y la organización pues tan bonita que estamos observando aquí que se ha tenido el éxito, ¿no? Yo les voy a hablar desde mi perfil de economista, como estos retos en innovación y emprendimiento que observo, sobre todo también desde las líneas de investigación que estoy desarrollando. Lo que nosotros observamos es, de los retos más grandes en los que tenemos que innovar y en los que tenemos que emprender es en ayudarle al planeta a que disminuya su calentamiento global. Por el lado de la economía, o por el lado del sistema económico, del paradigma económico que en este momento está rigiendo, se observa que debemos de parar de producir como lo estamos haciendo. Porque al momento de producir como lo estamos haciendo y de consumir como lo estamos haciendo, pues estamos acabando con nuestros recursos. Entonces, hablo de lo que es el desarrollar, pero ahora sí desarrollar realmente bien este paradigma del desarrollo sostenible o sustentable, que también se entiende como el cuidar los recursos que tenemos en el presente para las generaciones del futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay en este momento en el área de economía, pero no nada más de economía, sé que también de las ingenierías y de otras ciencias, el estar pensando en enfocarnos a producir de manera circular. Es decir, en este momento el paradigma económico en el que vivimos es un paradigma en el que producimos, usamos y tiramos.
Entonces, lo que debemos de hacer y los esfuerzos que debemos de realizar es cómo generamos nuevos emprendimientos y cómo desarrollamos innovaciones que nos permitan circular los productos para que no lleguen al vertedero. Circular los productos para que no lleguen a los ríos, a los mares, a nuestros bosques, para que no contaminen y no generen gases. Entonces, ese es uno de los retos para mí más importantes, que tiene que ver con todo el sistema económico del mundo, ¿no? Porque esto lo observamos no nada más en los países desarrollados, sino también en los países subdesarrollados. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para cambiar el modelo económico de producir, usar y tirar a producir para reducir, reusar y reciclar? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué innovaciones y emprendimientos podemos hacer? Y ya no estar pensando solamente en innovaciones para reducir costos, sino innovaciones para reducir el uso de recursos. No solamente pensar en innovaciones para evitar tirar, sino cómo evitar tirar reusando o remanufacturando productos. Generar innovaciones para reciclar, pero no solamente pensar en el reciclaje como, agarro la botellita, la reciclo y genero otra, sino en que este reciclaje realmente sea eficiente y no me genere residuos, porque al final de cuentas un proceso de reciclaje también genera residuos. Entonces, ¿cómo podemos ser cada vez más eficientes en este tipo de procesos que debemos de generar como sociedad, como país, para poder apoyar al medio ambiente a que, pues ahora sí que respire, que nuestro país respire, que nuestro mundo respire y disminuir el impacto ambiental? Pensando no nada más en el beneficio económico, sino en el beneficio social y en el beneficio del ecosistema. Pensando también en que ahorita en este momento todos estamos viviendo un proceso de presión inflacionaria. ¿Por qué? Porque existen escasez de productos. ¿Y por qué hay escasez de productos? Porque muchos de los productos que desechamos creemos que son basura. Y no, podemos cambiar el pensamiento y la concepción y pensar que ese producto que desecho no es basura, es insumo. Es un insumo que me va a llevar a crear otro producto. Entonces, si estos productos que estoy tirando los estoy pensando como insumos y no como basura, tengo más productos circulando en la economía que me pueden apoyar a disminuir esas presiones inflacionarias en los recursos que no encuentro o que no tengo a la mano porque no me llegan de manera internacional o que no me llevan de manera regional porque los estoy desperdiciando. Entonces, de esta forma, pensar circular, pensar en aprovechar cosas que estamos tirando, también nos puede ayudar a apoyar a disminuir la presión inflacionaria al tener más recursos disponibles en lugar de pensar en estos recursos que son escasos y limitados. Gracias. Muchas gracias, doctora. La misma pregunta para la doctora Janet Alcalá. Desde su perspectiva, doctora, como investigadora, ¿cuál es su opinión de los retos en materia de innovación y emprendimiento a los que nos enfrentamos las sociedades organizadas, que además requieren de soluciones en el corto plazo? Bien, muchas gracias y muy buenas tardes para todas y todos ustedes. Y también, me permito extender mi agradecimiento al doctor Fernando Sánchez por la invitación que nos hace. Particularmente para esta pregunta, doctora Xóchitl, a mí me gustaría dividirla en dos grandes rubros. El primero tiene que ver con los retos que enfrenta México en materia de innovación y emprendimiento para desarrollarlo. Y en este punto me gustaría mencionar 6 características que considero primordiales. Necesitamos generar una cultura de innovación, que ya estamos viendo que se empieza a materializar en la universidad o gracias a los trabajos que han desarrollado, pero que tenemos que hacer de ella el todo en nuestra sociedad. Promover una cultura implica fomentar mentalidades emprendedoras, pero desde edades tempranas. Entonces tenemos que voltear a ver ello e ir a buscar en donde se pueda promover la colaboración entre instituciones, academias y empresas para desarrollarla. La siguiente tendría que ver con el acceso al financiamiento. Uno de los principales desafíos para emprender e innovar es acceder a lo que son fuentes de financiamiento adecuadas para poder llevar a cabo los desarrollos que se plantean.
El siguiente tendría que ver con un marco regulatorio favorable. Es necesario impulsar y contar con políticas y regulaciones que fomenten la creación y el crecimiento de empresas innovadoras, que protejan la propiedad intelectual y que promuevan la competencia justa. También necesitamos generar un mayor lazo de vinculación entre lo que es la academia y la industria, entre los centros de investigación, para poder hacer que la transferencia de conocimiento se dé, que la aplicación realmente de las ideas sean materializadas y que la comercialización de las tecnologías se pueda desarrollar, ¿sí? Bueno, dicho eso, en cuanto a algunos de las áreas que son un desafío no solamente para nuestro país o para el Estado, sino para todo el mundo, yo particularmente priorizaría, el primero sería el cambio climático. El cambio climático está allá y representa una amenaza significativa para la supervivencia humana. Simple y sencillamente en las noticias del reporte del día de hoy se prevé que los 5 próximos años sean los más calurosos que se han tenido en toda la historia de la humanidad. Uno de ellos, el más fuerte. Entonces el cambio ya está aquí, las acciones se tienen que reforzar porque si no, no vamos a lograr mantener las condiciones de vida en el planeta. La siguiente tiene que ver con la escasez de recursos naturales. La creciente población mundial y el insostenible uso de los recursos naturales que tenían que ver con lo que la doctora Oriana nos comentaba, el reciclar, el uso eficiente, sí tenemos que voltear a verlo, cómo mejorarlo. El siguiente tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad. La pérdida acelerada que tenemos ya de la biodiversidad amenaza lo que es la estabilidad de los ecosistemas. Un ejemplo muy sencillo que nosotros comentamos como Estado, a veces al manejar en carretera nos encontramos muchos mosquitos siempre en el parabrisas del vehículo. Eso ya no existe. Algo que vemos en el Estado es, nosotros que manejamos mucho entre Colima, Manzanillo, antes había una migración natural en la época de lluvias de cangrejos, ya no hay. O sea, realmente hay una pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque no se han tomado en cuenta las acciones para garantizar cómo se pueda proteger. Se pudieron haber hecho muchas cosas, un camino, un puente, eso existe en otros países, pero en el Estado no lo hemos considerado, no hemos volteado a ver cómo hacer para garantizar las condiciones de nuestra biodiversidad. ¿Sí? ¿Voy bien? Un minuto. Aquí. La siguiente, crisis del agua, que también es un hecho y lo estamos viviendo. A medida que la demanda del agua aumenta, la escasez se vuelve más pronunciada. Entonces tenemos que voltear a ver cómo mejorar o evitar el agotamiento de acuíferos subterráneos, la mala gestión del agua. Sí, tiene que ver mucho con la cultura, con la protección. Las amenazas sanitarias globales que tienen que ver también con las pandemias que estamos viviendo, ¿sí? Eso también tendríamos que ver cómo mejorarlo. El conflicto de las desigualdades en la inclusión, que el desarrollo tecnológico no solamente se vea capitalizado en estados o ciudades importantes, sino que también se incluya a todas las comunidades para que todos tengamos el mismo acceso. Y eso tendría que ver con el avance tecnológico y la ética también que vamos a estar viviendo en las próximas generaciones. Muchas gracias, doctora Janet Alcalá. Vamos a pasar con la misma pregunta para la doctora Karina Orozco Rocha. Desde su perspectiva, doctora, como investigadora, ¿cuál es su opinión de los retos en materia de innovación y emprendimiento a los que nos enfrentamos las sociedades organizadas, que además requieren de soluciones en el corto plazo? Muchas gracias, doctora Xochitl, y gracias también por la invitación a este evento, y también un saludo a mis estudiantes de segundo A de microeconomía, que teníamos el día de hoy clases y bueno, estamos aquí presentes. Bueno, en mi opinión, se debe de partir de la idea de que los emprendimientos tienen diferentes orígenes y formas de expresión, los cuales depende justamente del entorno físico y temporal en el cual se desarrollan. Y es justamente a partir de estos diferentes contextos en el cual surgen diferentes explicaciones teóricas. Desde la economía, justamente desde donde estoy un tanto posicionada, la teoría económica considera el emprendimiento asociado al empresario como aquel arriesgado, aquel empresario también que es innovador y que es organizado. En México la sobrevivencia de los emprendimientos es muy baja, pues casi el 75% de estos fracasan, y justamente
La sobrevivencia por sí sola, es uno de los retos del emprendimiento con innovación. En particular, otro reto de emprendimiento e innovación es que cumplan con una de las principales funciones, que es el de ser un elemento clave para el desarrollo económico y social de la localidad, la región y el país donde surja, ya que porque a través del emprendimiento con innovación se crean nuevos productos, ya sea bienes o servicios, formas de gestión, materias primas, o porque plantean algunas maneras o formas para mejorar estos bienes y servicios. También vienen a ofrecer una serie de resolución a determinados problemas que existen en el entorno donde se desarrollan, y justamente superar cada uno de estas que he mencionado anteriormente es que enfrenta el emprendimiento con innovación por sí mismo un desafío. ¿Por qué? Porque viene a hacer un cambio o bien viene a romper algo que tradicionalmente se viene realizando para justamente hacer que el beneficio y el bienestar de toda la comunidad pues salga a flote, ¿no? Pensar en una sociedad organizada es el panorama ideal para hacer frente a las barreras y retos que enfrenta el emprendimiento e innovación, porque diferentes actores, pensemos como las y los emprendedores e innovadores, los gobiernos, universidades, inversionistas y la ciudadanía están en la misma sintonía, en la que esto implica pues justamente que el emprendimiento tenga un éxito mayor. Incluso se ha documentado sobre la relación positiva que guarda la actividad emprendedora con innovación en los países desarrollados. Finalmente, es un excelente punto de partida tener claro los retos globales para la innovación y el emprendimiento en el corto plazo, clasificados en este momento en 3 grandes grupos, como es el de alto impacto, la tecnología emergente y la siguiente generación, porque nos va a marcar justamente la pauta hacia dónde nos tenemos que dirigir todos los esfuerzos y recursos, y de tal manera que podamos lograr la sobrevivencia y éxito de cada uno de los emprendimientos con innovación. Gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Vamos a pasar con la maestra Rocío de Jesús con la misma pregunta. Desde su perspectiva como investigadora, ¿cuál es su opinión de los retos en materia de innovación y emprendimiento a los que nos enfrentamos las sociedades organizadas, que además requieren de soluciones en el corto plazo? Sí, muchísimas gracias. Igual agradecer la invitación del doctor Fernando, de la doctora Xóchitl a este panel, a este foro, también a la presencia de los estudiantes, de todos los directores, coordinaciones y todas las autoridades que aquí nos acompañan. Yo estoy muy emocionada. A mí me llamó mucho la atención cuando me invitaron para hablar de estos retos y de esta parte de emprendimiento e innovación que se gesta desde la Universidad de Colima. Yo voy a hablar de mi área académica, que es administración. En mi cuerpo académico yo pertenezco al cuerpo académico 78, que habla del comportamiento emprendedor y análisis financieros de las empresas. Y quiero comentarles que en la parte de emprendimiento, fomentando la cultura emprendedora de nuestros jóvenes, el mayor reto a lo mejor no es hacer empresas, porque desde mi perspectiva y la investigación que se han hecho, las empresas, muchas de ellas surgen por una necesidad. La necesidad puede ser, por ejemplo, en la pandemia fue conectividad, internet. Todo el mundo tenía que trabajar desde casa, los estudiantes tenían que tomar clases de casa, pero ¿qué pasó con las soluciones que se dieron creativas e innovadoras en ese entonces? ¿Verdad? Se tuvo que hacer un esfuerzo, una capacitación, pero esas necesidades deben de orientarse para que al tratar de hacer esos emprendimientos o innovaciones no afectemos, y coincido con nuestras compañeras investigadoras panelistas, el medio ambiente. Porque yo lo noté, no sé si ustedes lo notaron, pero cuando se crean la necesidad de más conectividad para apoyar esta
solución a corto plazo, que era tener esa interacción a través del Internet. Pues se pusieron muchas antenas en muchos lugares, pero ¿qué pasa con eso? Todo lo que son las creaciones que se hacen en ese tiempo con la tecnología y demás, deben de encauzarse, deben de… Sí se crean las empresas para generar ingresos, pero de manera sustentable, de manera que no afectemos a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Yo retomo algo, yo chequeé ahí en INEGI, en unas investigaciones que hemos estado haciendo, más de 1 millón de empresas surgen. O sea, si hay emprendimiento, y celebro que el desarrollo económico, nuestro director y todos los esfuerzos que se han hecho, haya programas que apoyen a los jóvenes para emprender, para desarrollarse, pero ¿cuántos permanecen? Lo mencionaba la doctora, hay un 75% que no sobreviven al primer año. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que permanezcan en el mercado, para que crezcan, para que desarrollen, para que se asocien con personas que le puedan desarrollar, que les puedan apoyar en la innovación, el emprendimiento? Y que al mismo tiempo todos los productos y servicios que tenemos ya en el mercado se estén utilizando de manera razonable, y lo tenemos muy sencillo. Ya varios productos que en un inicio se le dio mucho auge, como la bolsa de plástico, se ha estado quitando porque ya checaron el impacto ambiental que tiene en el medio ambiente. Y así como ese tan sencillo, hay muchos otros ejemplos que se deben de eliminar a lo mejor, o modificar o innovar, para que todas las investigaciones que hagamos, los emprendimientos que desarrollemos, persigan los fines de satisfacer las necesidades sociales en nuestro país, de lo que se esté ocupando en este momento, pero cuidando siempre el entorno ambiental, porque es nuestra única casa que tenemos, este planeta, nuestro hogar, y la verdad, si seguimos al ritmo que llevamos, el cambio climático, como lo dijeron, ya pasó, y entonces se está dando, es una realidad a la cual tenemos que atender. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María de Jesús, Rocío de Jesús, perdón. Bueno, con esta primera pregunta nos hemos dado una idea de qué opinan nuestras panelistas sobre este gran reto que tenemos y que puede enfocarse desde la academia. Vamos a pasar a la segunda pregunta, relacionada justamente con estos eventos que ellas pueden desarrollar desde la academia. Doctora Oriana, en materia de los retos de alto impacto relativos al ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿cuáles considera usted son los retos más significativos a los que podría enfocarse la academia? Bueno, continuando con el tema que puse sobre la mesa sobre la cuestión de circular y la cuestión de reducir, de reusar, yo elegí 4, que son disminuir el desperdicio de alimentos, que es de los retos globales a nivel internacional. Agua limpia y apta para el consumo humano es otro de los grandes retos que tenemos que voltear a ver. Eficiencia en las fuentes de energía y reducir desperdicio y basura. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar o podemos generar esos enfoques circulares de los que les venía comentando. ¿Cómo hacer para que lo que es desperdicio de alimentos no lo sea? ¿Cómo hacer en el campo, cómo pensar en las cosechas, que hay una parte que se cosecha y se vende, pero hay otra parte del fruto que no se vende y se queda ahí? ¿Qué podemos hacer con ese material? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo lo podemos renovar? ¿Cómo podemos generar un negocio sustentable a partir de ese producto, por ejemplo? En cuestión de eficiencia en el agua, en el consumo humano, debemos de pensar que las próximas guerras pueden ser por agua, porque ya hay un estrés hídrico a nivel internacional. De hecho, tenemos estrés hídrico aquí en nuestro estado y tenemos estrés hídrico en nuestro país. Lo observamos en el norte, en el centro,
y muy poco en el sur, pero en el norte y en el centro. Y es algo que lo vemos todos los días en las noticias. Entonces yo aquí les traigo datos, por ejemplo, el 17% de los alimentos a nivel consumidor se desperdician en el mundo, que son 931 millones de toneladas. Los hogares son los que más desperdician alimento. Uno podría pensar que a lo mejor el restaurante o algo así. No, los hogares, es decir, es una decisión de compra que realizamos nosotros como seres humanos y que llega un momento en el que no medimos lo que compramos y luego nos sobra y lo tenemos que tirar. Y ahí está el desperdicio de los alimentos. En el aspecto del agua, en México, por ejemplo, el 58% de la población en México tiene agua potable diariamente en su domicilio, solo el 58%. ¿Cómo podemos hacer, generando innovación e emprendimiento, para que esta agua llegue limpia para todos? Para que no se desperdicie, primeramente que sí llegue y llegue bien, ¿verdad? Y que aparte tengamos tecnología que nos ayude a medir cuánto llega, cómo llega, cuánto se desperdicia, para poder empezar a reducir todo ese tipo de cuestiones. México ocupa el lugar 24 de 164 naciones en estrés hídrico y somos el segundo país a nivel Latinoamérica, solo por debajo de Chile. El sector agropecuario es el que absorbe el 74% del consumo total del agua. Entonces aquí estamos hablando de que tenemos que voltear a ver al sector agrícola y ver qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Que se está acaparando mucha agua, para ver de qué forma podemos disminuir ese desperdicio. Y en cuestión de eficiencia de fuentes de energía, podemos crear empresas con simplemente utilizando la grasa animal para generar producción de biodiesel. Podemos generar baterías dulces a través del azúcar para que estas baterías ya no contaminen tanto. Les digo, son cosas que estaba investigando, no me las estoy inventando. Células de combustible a través de la orina de humanos y de animales. Lodo de alcantarilla para biodiesel que se toma de los drenajes. Combustible de alga. ¿Cuántas algas no tenemos? Bioetanol y biodiesel. Energía mareomotriz, que tiene que ver con los mares y que es menos fluctuante que la energía eólica, que ese es uno de los problemas que tiene y que por eso las energías alternativas no son tan fuertes todavía en estos tiempos, y seguimos yéndonos con los fósiles. Y la energía solar espacial, con algunos ejemplos de cosas que se... Gracias. Muchas gracias, doctora Ariana. Vamos a ajustar los tiempos a 3 minutos. Una disculpa por darle celeridad a la pregunta previa. Sin duda que son muy interesantes las propuestas que hacen con respecto a los retos que nos devienen desde la academia. Doctora Janet Alcalá, con la misma pregunta, ¿cuáles considera usted son los retos más significativos a los que podría enfocarse la academia? Bien, rápidamente me costó, la verdad, tomar esta decisión, pero nuevamente, sobre lo que hablaba, que tenía que ver con cambio climático, yo diría que tenemos que trabajar en la academia y sobre todo aquí en la universidad con el desarrollo de eficiencia, realizando investigación en energías renovables y desarrollo de tecnologías mucho más eficientes para la generación. Creo que es un punto que hemos nosotros dejado un poco de lado como Estado, quizás porque somos o tenemos aquí una empresa pues productora a partir de hidrocarburos de energía, pero Colima, por la irradiancia que tiene un gran capital para generación de energía fotovoltaica. Había un proyecto, no sé si estaban ustedes por ahí enterados, para generación de energía a partir del movimiento de las olas, pero ese proyecto quedó varado. Hasta ahorita no ha habido más retroalimentación al respecto, entonces creo que es un punto que hemos pasado desapercibido en el Estado.
Estudio de políticas energéticas y económicas que fomenten la transición hacia fuentes de energía más limpias y también con lo que es el agua limpia y apta para consumo humano. Y podemos empezar con cosas tan simples como con algunas aplicaciones que nos monitoreen el consumo de agua en casa y que nos lancen una alerta cuando excedemos el consumo normal que tenemos nosotros. Puede ser porque una llave quedó abierta, puede ser porque se está tirando, quizás hay alguna fuga en un baño. Con un simple sensor en la entrada, en la toma principal, eso nos podría ayudar a una alerta muy sencilla para lo que es consumo de agua. Y purificación y el uso de agua limpia también sería uno de los puntos en los que yo me enfocaría, en los que nosotros podemos como academia tener un gran impacto en el corto plazo. Muchas gracias, una breve respuesta que nos ha dado. Vamos a pasar con la doctora Karina Orozco. La misma pregunta. ¿Cuáles considera usted son los retos más significativos a los que se podría enfocar la academia? Muchas gracias. Del conjunto de retos de alto impacto, sin duda, desde mi perspectiva, el reto más significativo es el de la calidad de la educación. Por décadas, el sistema educativo se ha centrado en alcanzar una cobertura universal en todos los niveles. Sin embargo, el mayor desafío ahora es tener cobertura universal con calidad. Estoy convencida de que la educación, y más cuando es de calidad, tiene efectos positivos en diferentes esferas de la vida de las personas y en grandes agregados de la sociedad. Entendiendo por calidad educativa aquella que conlleva al buen vivir de las personas, considerando un enfoque integral con abordajes transversales de género, de conciencia ambiental, de aprendizajes sobre educación financiera, de conciencia cívica y ética, así como el amor a la ciencia desde temprana edad y que perdure a lo largo de la vida. Por ello, si nos enfocamos a la calidad de la educación a lo largo de todo el territorio en el cual podamos incidir y otorgar prioridad a aquellas regiones más rezagadas, podríamos incidir en otros retos de alto impacto que aquí mencionamos, como el de disminuir la pobreza, porque la educación por sí misma también es uno de los factores de movilidad social ascendente. También brinda opciones para generar empleos y ampliar justamente esta facilidad de poder acceder a otras fuentes de empleo. También, obviamente, la educación tiene un impacto en lo que es en la equidad de género, ya sea a través de los ingresos o en las diferentes actividades de la vida. Entendemos también que a través de una buena educación se pueden reducir los niveles de obesidad infantil, a través de justamente tener una mayor conciencia de lo que es la salud física y mental, que obviamente también tenga que perdure este efecto a lo largo de la vida. La educación financiera obviamente es de gran importancia porque no solamente impacta en el mediano plazo, sino también hay que considerarlo en las edades avanzadas para que lleguen adultos mayores económicamente autosuficientes. Finalmente, porque a través de la educación ambiental podemos generar un cambio en la reducción de demandas de energía, de recursos no renovables, como aquí ya lo mencionaban algunos, y reducir nuestra huella ecológica. Gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Vamos a pasar con la maestra Rocío de Jesús. Desde su punto de vista, ¿cuáles considera son los retos más significativos a los que podría enfrentarse la academia? Sí, yo estoy coincidiendo con la doctora Karina. Pienso que mejorar la calidad de la educación es algo que nos va a permitir permear o impactar en los otros retos de alto impacto, como lo han mencionado. Por ejemplo, cuando tú dentro de tus perfiles trabajas con los estudiantes y vamos mejorando poco a poco la educación siempre cambia y siempre transforma. Porque si ustedes, voy a hablar ahorita como los estudiantes que tenemos presentes, hicieran un vistazo hacia atrás de cómo llegaron a la Universidad de Colima o cuando comenzaron a iniciar a estudiar, a la fecha en la que está la Negresen o como están trabajando ahorita en el semestre que están, hay un cambio significativo que se da y la educación siempre transforma y mejora la calidad de vida, porque de alguna manera al estarnos educando vamos a impactar
en la cuestión de emprender, de generar empleos, de poder incluso, para los que manejan la cuestión de nutrición, saber cómo nos vamos a alimentar. De repente yo he visto en algunos lugares y hogares que las personas no es que a lo mejor no tengan el recurso, sino que no saben cómo se debe de trabajar esta parte de la nutrición. Entonces, yo le apuesto a la educación de alta calidad para que transforme todo. Por supuesto, dentro de eso, fomentamos en la investigación y trabajamos en muchas cosas para incrementar el cuidado y preservación de las áreas. Si no tenemos conciencia y nadie nos dice que nos estamos terminando los recursos naturales del planeta, no vamos a hacer algún cambio significativo, y puede empezar, así como lo decían las panelistas, desde la casa, porque es algo que debemos de inculcar hacia allá. Yo termino diciendo que la realidad de la economía actual, economía del conocimiento, demanda no solo un nuevo conjunto de habilidades, sino que todos los estudiantes adquieran su capacidad de emprender y de innovar. Gracias. Muchas gracias por estas respuestas que nos dan. Si ven, en los grandes retos se enfocan casi todas las personas en estos necesidades que tenemos a resolver desde la academia, puntos importantes donde la ciencia será detonante en entrarle a la solución de los problemas actuales. Vamos a pasar a la pregunta 3, de manera como lo hemos seguido, doctora Oriana. Con respecto a los retos en las tecnologías emergentes y el ecosistema de innovación y emprendimiento, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos más significativos a los que se podría enfocar la academia? Bueno, yo considero que tenemos que aprovechar el Internet de las cosas, ahora sí que la 5G, la inteligencia artificial, el Big Data. ¿Cómo podemos hacer esto si queremos generar emprendimientos e innovaciones cuidando el medio ambiente? Primero pensar, ¿y si la basura es un insumo? Entonces, si la basura es un insumo, necesito a esa basura procesarla para hacer una empresa y para generar un nuevo producto. Lo que nos estamos nosotros encontrando en la Facultad de Economía, que estamos tratando de hacer empresas circulares en este semestre, en una materia que su servidora imparte a los chicos de sexto de Economía, es que ¿de dónde vamos a obtener el recurso? Si todo se va a la basura. O sea, ¿en qué momento lo rescatamos y lo agarramos? ¿No? Entonces necesitamos conocer dónde está. Efectivamente. ¿Dónde están esos recursos? ¿Qué vamos, o sea, esos recursos que vamos a procesar? ¿Quién los tiene? ¿Cómo los tiene? ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué cantidades? Para saber cómo los vamos a recolectar para poderlos procesar. Mis estudiantes me traen propuestas de vamos a reciclar el vidrio, vamos a reciclar la ropa, vamos a reciclar, pero ¿cómo, maestra? ¿Pero cómo le hacemos para que no llegue al vertedero? Entonces, hay que pensarle, a ver, ¿cómo le hacemos? Bueno, y si tenemos una app donde le digamos, ¿verdad? Acuérdense, la inteligencia artificial nos escucha todo el tiempo, ay, me gustaría comprarme unas botas, y nos empiezan a aparecer las botas por todos lados, en el teléfono, en la computadora. Entonces, ahora decir, ay, me gustaría saber dónde puedo tirar esta ropa. Me gustaría saber dónde dejo mi computadora que ya no me sirve. O sea, puntos de recolección. ¿Para qué? Para que estas empresas innovadoras que están haciendo este reciclaje, que están evitando que llegue al vertedero, que están observando a la basura como insumo, las puedan utilizar. Entonces, para eso necesitamos utilizar la tecnología. Y esta tecnología que está todo el tiempo tratándonos de vender cosas. Debemos de utilizarla, pero para rescatar las cosas que estamos tirando para poderlas reutilizar y evitar contaminar más. Entonces, bueno, aquí yo les pongo un ejemplo de mis alumnos, están creando prenditas.col, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues es una app
para intercambiarse ropa y no estar compre y compre. Oye, cada vez que quiero ir a la disco, me tengo que comprar una nueva, mejor te la intercambio, tú me das tu blusa, yo la mía, y entonces ya estamos circulando los productos y por cada intercambio ellos van a ganar 10 pesitos, pero si esos intercambios se hacen a nivel nacional, se vuelven millonarios mis estudiantes. Entonces estamos observando que hay mucho, ahora sí que potencial para generar empresas utilizando la tecnología, pero hay que saber pensar diferente, porque si queremos mantenernos y queremos que nuestra empresa en verdad funcione, pues debemos de meternos a las innovaciones, porque si vamos a vender y a producir lo que todo mundo hace, pues eso seguramente nos va a llevar al fracaso. Gracias. Muchas gracias, doctora Oriana. La misma pregunta para la doctora Alcaraz. Desde su perspectiva, con respecto al ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿cuáles son los retos más significativos a los que se enfrenta o se podría enfocar la academia? Creo que uno de los retos más significativos en los que podríamos centrar los esfuerzos tienen que ver con la tecnología y la seguridad digital. Nuevamente, con la pandemia se han acelerado el uso de la tecnología digital y hay un crecimiento significativo y masivo, por lo que creo que la protección de datos, la privacidad en línea, la protección contra amenazas digitales son áreas que requerirán pues cada vez más innovación y desarrollo de soluciones. La salud y los servicios médicos, la demanda de lo que fue los servicios y salud nuevamente en tiempos de pandemia nos ha llevado a buscar lo que es innovación en tecnologías médicas, en la telemedicina. Ahora podemos tener un diagnóstico a distancia, diagnóstico y tratamiento personalizado, la medicina regenerativa y los dispositivos de salud portátiles, cómo monitorear quizás algún estado de nuestro signo a través de un elemento portátil, ¿sí? Lo que tiene que ver con la agricultura y la alimentación sostenible, tecnologías agrícolas avanzadas, cultivos modificados genéticamente y sistemas de producción de alimentos más eficientes. ¿Cómo podríamos nosotros aportar desde la academia? Simple y sencillamente ayudando a la producción agrícola en el Estado, monitoreando datos y dándole información de cuándo es la mejor época de riego, de cuál es alguna planta que sea más factible a lo mejor que se pueda contaminar, cómo se podría aumentar la producción. Esas son cosas que podemos hacer nosotros desde la academia. Y por último, también nuevamente derivado de la pandemia, se ha acelerado lo que es el turismo y la hospitalidad. Entonces, con la recuperación se espera un gran crecimiento en el sector turístico. Por ello, se puede innovar, ¿sí?, a través de desarrollo en experiencias turísticas, turismo sostenible y, como ya he mencionado, en las ciudades sostenibles, desarrollo urbano sostenible que tiene que ver desde la parte de la construcción, la estructura, la arquitectura, pero también de cómo desarrollar mejores edificios que nos ayuden a tener una mejor eficiencia energética sin la necesidad de tener que utilizar tantas tecnologías, sino simple y sencillamente a través de distribuciones que se podrían hacer en el hogar. Muchas gracias, doctora Janet. Se ajustó muy bien al tiempo. Vamos a pasar con la maestra Karina Orozco. Desde su perspectiva en cuanto al ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿cuáles son los retos más significativos a los que se podría enfocar la academia? Desde mi perspectiva académica y de investigación, considero que es relevante avanzar en IoT, Internet en las cosas, aunado a 5G, que es tecnología móvil que aumenta la velocidad de Internet, en el sentido de que en conjunto se tiene diversas aplicaciones, como en la industria, que permite monitorear lo que es la maquinaria, el equipo, al personal, que también, y de manera muy eficiente e inteligente. En el sector primario permite también monitorear diversos indicadores de interés, como lo que es la humedad, el viento, la temperatura, radiación, entre otros indicadores propios del sector primario. Dentro del sector terciario podríamos mencionar algunas actividades turísticas y de comercios en las cuales como consumidores ya estamos bastante más familiarizados. Sin embargo, quiero destacar el gran potencial en materia de salud a través de dispositivos que son capaces de monitorear pues diversos marcadores de salud y que sirven para
a nivel individual o personal, pero también para dar seguimiento más preciso y dinámico a los pacientes, pues permite enviar información pues al médico en que esté tratando la persona. En las ciudades también se podría hacer el monitoreo de la contaminación, estacionamientos inteligentes, vías de acceso, congestionamiento vial, iluminación pública inteligente, la disponibilidad de rampas, la cercanía de determinados servicios de salud y un sinfín de usos que el cual podríamos estar también pensando en transitar de ciudades tradicionales a ciudades inteligentes. En particular, pensando en la ciudad, estarán transitando por un proceso de envejecimiento demográfico en el cual es necesario que las personas que están en edades avanzadas pues justamente tengan una mayor disponibilidad de atención médica y de condiciones ambientales más amigables y sustentables para una buena calidad de vida de estas y en general pues de la población. Derivado a lo anterior, el siguiente reto significativo es las soluciones Big Data, pues se deben de aprovechar el gran potencial que ofrece el Internet de las cosas. Si todo tipo de monitoreo es concentrado en una gran base de datos y explotado a través de la minería de datos, pues se podrían estar dando también soluciones a diversas problemáticas y a partir de esto pues dar seguimiento a lo que son diversas acciones que se podrían estar emprendiendo en materia, como ya las mencionaba, en cuestión de seguridad, salud, planeación urbana, entre otras, ¿no? De tal manera que se tomen mejores tomas, que se hagan mejores tomas de decisiones y políticas públicas. Finalmente, también me gustaría, en este sentido de propuesta, me gustaría destacar pues el reto de el almacenamiento de energía, pues que justamente se va a estar demandando más energía, pero que de esta manera sea de manera sustentable el uso que se le dé. Y bueno, obviamente que esté regulada en México y socialmente responsable. Gracias. Muchas gracias. Sin duda que nos están dejando ver nuestras panelistas lo informada que están con respecto a las tecnologías y las propuestas que harían como retos para asumir desde la academia. Maestra Rocío de Jesús, con respecto a esta tercera pregunta también para usted, en materia de estos retos con respecto a las tecnologías emergentes y del ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿cuáles son los retos más significativos a los que se podría enfocar la academia? Sí, muchas gracias. Yo tuve un gran debate interno cuando escucho la pregunta detonante hace un momento, porque las tecnologías están a la vanguardia, estamos en la era tecnológica, las cosas han cambiado. Lo que hacíamos hace 20 años ya es completamente diferente y pues hay muchas cosas que pudiéramos aprovechar, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la inteligencia artificial, todas las tecnologías que ayuden a la cuestión de monitoreo en la salud y demás. Sin embargo, yo propongo una que me parece muy importante. Hay comunidades que todavía tienen este problema. Entonces, esa sería mi aportación para esto, porque como lo comentamos al inicio y en lo que hemos estado desarrollando, hacer más celulares para estar más conectados. Estos celulares máximo de vida tienen 2 años. Y hay que cuidar cómo vamos esta tecnología que está emergiendo, cómo la vamos a aplicar, cómo vamos a hacer con esos desperdicios tecnológicos que se están generando para no dañar el ambiente. ¿Sí? El uso y tratamiento de esas pilas y todos los elementos que se deben de cuidar, no nada más de esto, sino de muchas tecnologías que están saliendo a la vanguardia, que deben de irse encaminando a que se hagan de manera innovadora, pero cuidando lo que es el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, maestra Rocío de Jesús. Pasaremos a la pregunta 4 y estamos casi a punto de terminar después de esta sesión, sobre los retos de la siguiente generación y el ecosistema de innovación y emprendimiento. Doctora Oriana, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos más significativos a los que se podría enfocar la academia?
Bueno, yo aquí les quiero poner un reto pues a la academia y a los estudiantes que están allá atrás. Creación de comunidades y ciudades sustentables. Sí, creación de comunidades y ciudades sustentables. Empezar de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Porque el problema nos viene siempre de lejos, ¿verdad? Es un problema global. De hecho, el paradigma de la sostenibilidad se habla que el problema es global, pero el paradigma de la sustentabilidad nos habla de que el problema está también localizado de manera regional. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos en la academia, es ver de qué manera generamos puentes con los empresarios, con el gobierno, con la sociedad civil, para mejorar el estado donde estamos viviendo y lo podamos hacer sostenible, podemos hacerlo sustentable. Entonces yo pongo de ejemplo lo que hacemos hoy en día cuando recolectamos el PET, porque de repente todos estamos de acuerdo en recolectarlo, llevarlo y hasta dárselo a una empresa. Pero si estamos nosotros recolectando, ¿por qué no pensar en que también podemos crear algo con eso que estamos recolectando? ¿Por qué no incentivar a los estudiantes a que nos den proyectos de esas recolecciones que estamos generando? ¿Por qué no generar puentes con el Estado, con la SEP, con la Universidad de Colima ya lo está haciendo, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de propuestas en las cuales podamos no nada más recolectar, sino también crear nuevos productos a través de esas recolecciones y que no lleguen ya nada más a las empresas que los están trabajando, sino que también se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros la pandemia nos ha enseñado a que debemos de ser regiones autónomas, a que debemos de no depender tanto del tema internacional, sino del tema nacional, y para eso necesitamos generar nuestros propios recursos. Si los recursos que estamos desperdiciando y tirando los rescatamos, entonces cada día somos más autónomos y tenemos más posibilidades, pues ahora sí que de transitar a una economía o a una comunidad más sustentable aquí en nuestro estado. Gracias. Muchas gracias, doctora Oriana. La misma pregunta para la doctora Janet. Con respecto al ecosistema de innovación y emprendimiento para la siguiente generación, ¿cuáles son los retos más significativos a los que se podría enfocar la academia? Bien, muchas gracias. Me gustaría hacer un resumen antes de dar el punto. Las futuras generaciones, que son los que están aquí, estudiantes que nos acompañan el día de hoy, van a enfrentar retos relacionados con el avance tecnológico, con la competencia global, con la sostenibilidad, con la ética, con la educación y el acceso a recursos. Superar estos desafíos requiere que vayamos mejorando y desarrollando habilidades, mentalidad emprendedora, adaptabilidad y enfoques innovadores para impulsar el progreso y el desarrollo sostenible. Ya no es posible pensar como un individuo, tenemos que empezar a voltear a ver la interdisciplinariedad, cómo podemos nosotros con otros profesionistas, con otras academias, con otras instituciones, facultades, sumar esfuerzos para lograr un objetivo. Sí, ya no podemos pensarlo de manera particular. Entonces les tengo un reto. Pensando en la eficiencia energética, ¿cómo podemos, sí, a través del trabajo interdisciplinario desde la academia en la Universidad de Colima, reducir la huella ecológica en el Estado, mejorando la logística y la administración de los movimientos portuarios que se desarrollan y el acceso a mejores sistemas de producción de agricultura? Muchas gracias. Doctora Karina Orozco, la misma pregunta para las siguientes generaciones. ¿Cuál es el reto más importante desde su perspectiva al que se podría enfrentar la academia? Gracias, doctora. Respecto a los retos de la siguiente generación, sin duda, puedo decir que los servicios de salud y médicos es el reto más importante. México está experimentando un rápido proceso de envejecimiento demográfico, que a diferencia de los países más desarrollados, a quienes les llevó cerca de un siglo o un poco más, a México solamente les va a llevar un cuarto de siglo. Esto significa que deberá de hacer ajustes en el muy corto plazo en materia de servicios médicos y de salud,
dadas las condiciones prevalecientes de la población mexicana que presenta altos niveles de sobrepeso y obesidad y enfrenta enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión y diabetes. Por ende, es importante pensar en emprendimiento e innovación para otorgar una serie de servicios de salud directos e indirectos para una población que está envejeciendo con diversas enfermedades. Además, se requiere una serie de adecuaciones en la planta productiva, pensando en la oferta de bienes y servicios orientadas hacia un grupo demográfico en crecimiento. De ahí que podamos pensar en tendencias innovadoras relacionadas a entretenimiento, deporte, cultura, comercio, cuidados, entre otros muchos aspectos que demandará una población en edad avanzada justo por el cambio de las estructuras por edad. En este sentido, y poniendo un ejemplo muy particular, es pensar en el deporte, ¿no? Se va a necesitar el deporte a lo largo de la vida, sin embargo, es muy diferente la forma de hacer deporte en las edades jóvenes como se debe de hacer en las edades avanzadas. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Maestra Rocío de Jesús, la misma pregunta con respecto al ecosistema de innovación y emprendimiento. ¿Cuáles son los retos más significativos a los que podría enfocarse la academia en esta siguiente generación? Sí, muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, pongo la cuestión de agricultura. Tenemos que volver a lo orgánico. Hay en nuestro campus en Tecomán la facultad donde están los agrónomos y estando con ellos, platicando con ellos, checamos todo lo que son los químicos que se le ponen al suelo o a las plantas para poder producir, porque de repente el mercado abarca de que la producción debe ser en cierto periodo y en realidad la tierra normalmente no lo hace de esa manera. Entonces todos los químicos que no se terminan de salir de estas plantas, de estos animales, incluso en la parte agropecuaria, los terminamos consumiendo. Y ahí viene el factor que comentaba la doctora, que ahí viene el factor por qué no vivimos tanto, por qué nos enfermamos más, por qué no llegamos a más edad como era antes. Entonces, deberíamos de pensar en esta parte de la agricultura, en la cuestión de ver de qué manera innovamos y ponemos en práctica algunas técnicas que se utilizaban y que se pudieran mejorar en estos momentos en la actualidad para que los productos que se hagan no sean tan dañinos para la salud. Porque ahí viene la otra parte, los servicios médicos pues se ven rebasados, porque entonces más gente va al doctor, más gente está enferma, más gente tiene diabetes, más gente, por ejemplo, hay productos como el refresco que no debería existir porque consumes demasiada azúcar y tu organismo no tiene la suficiente capacidad para eliminarla. Entonces, yo les pongo en la mesa esta parte, ojalá que lo tomen como un reto de qué manera se pudiera trabajar para que esta parte en la agricultura ya no se utilizaran tantos químicos y productos y mejoráramos nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Pues siguiendo en el orden inverso, vamos a empezar con la maestra Rocío de Jesús para el cierre de estas preguntas. De acuerdo con las opiniones expresadas en este panel, si pudiéramos entregar los retos de cada uno de los 3 ejes mencionados, lo que es alto impacto social, tecnologías emergentes y nuevas generaciones, ¿cuál sería su propuesta entonces en la que se podrían enfocar las nuevas generaciones, tanto de estudiantes como del profesorado, que buscan emprender? O sea, necesitamos emprender económicamente e innovar con la creatividad para generar desarrollo y mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias. Bien, yo retomando los retos globales que hoy se analizaron en esta mesa, tengo una propuesta para todos, cada uno de nosotros.
desarrollar una propuesta de innovación y emprendimiento que promueva la creación de agronegocios sustentables que aprovechen la energía natural e integre por medio de la educación de alta calidad el mejoramiento de los productos que consumimos. Yo pienso que esto es algo real que tenemos que, de alimentación. Ya surgieron las empresas de consumo de comida rápida porque no teníamos tiempo ya para sentarnos a la mesa a comer. Entonces, tenemos que empezar a cambiar toda esta parte para que esos productos que nosotros consumamos permitan que nuestro organismo tenga un tiempo de vida de mejor calidad y que lleguemos a hacer muchísimas más cosas. Sé que la tecnología no la vamos a quitar, sé que estamos en esta era, sé que esto va a seguir, pero ¿de qué manera podremos hacer para que lo que se proponga tenga que cuidar el ambiente, tenga que cuidar lo agrícola, lo agropecuario y, por supuesto, mejorar en todos los entornos? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la maestra Karina Orozco. Un resumen de lo que opina sobre estos 3 retos a los que nos enfrentamos, tanto para el profesorado como la siguiente generación de estudiantes. Gracias. Las nuevas generaciones de estudiantes y de profesores debemos de estar conscientes de los cambios a pasos agigantados que estamos enfrentando desde diversas líneas, como lo hemos comentado a través de la tecnología y del envejecimiento demográfico. En lo personal, mi propuesta es enfocarnos en los cambios de la demanda en el corto plazo, dado el proceso de envejecimiento demográfico y dadas las bondades que nos ofrece la tecnología, de tal manera que la población mexicana llegue a edades avanzadas en adecuados niveles de salud física y mental, y que de ahí también la importancia de una educación integral y de calidad, de tal manera que también podamos llegar a edades avanzadas que nos permita trabajar por mayor tiempo y también más allá de la edad de retiro, si es posible, y aunque contemos con una pensión contributiva. Reducir así entonces los niveles de pobreza y alcanzar lo que es la autosuficiencia económica en las edades avanzadas. Respecto a la tecnología, como ya lo comentábamos, hay diversos mecanismos que nos van a permitir mejorar y llevar un mejor control y monitoreo de la salud, de las finanzas personales, incluso también en el control ambiental urbano en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Finalmente, debemos de comenzar a hacer conciencia tanto a las poblaciones o a los estudiantes, a las generaciones más jóvenes, de que se están enfrentando hacia un proceso de envejecimiento y que van a ser el soporte justamente de esa población. Pero sin embargo no deben de tener miedo, sino que justamente van a tener ese respaldo de emprendimiento con innovación para hacer frente en conjunto pues a este gran reto que nos vamos a enfrentar en colectivo. Gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Pasamos con la doctora Janet Alcalá. Misma pregunta con respecto a los 3 ejes mencionados. ¿Cuáles son los retos para el profesorado y las nuevas generaciones con respecto a innovación y emprendimiento, con el fin de mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad de educación y formación integral de los estudiantes? Me voy a permitir, de los 3 puntos que se revisaron, hay uno muy importante que no hemos mencionado y creo que mis compañeras panelistas están abordando lo que tiene que ver con sostenibilidad, salud. Yo me voy a enfocar en uno que creo que tampoco debemos de perder de vista y que es la educación. Un reto al que nos vamos a enfrentar toda la parte educativa en las próximas generaciones y que tenemos que empezar a ver cómo innovar y emprender es cómo integrar el uso de la inteligencia artificial en nuestros métodos de enseñanza para las futuras generaciones. Se ha creado un debate sobre si es bueno su uso o no. Personalmente yo opino que la tecnología ya está aquí, entonces es cómo podemos mejorar en los métodos educativos para hacer de ella un aliado y no una oposición en nuestros métodos de enseñanza integral educativos. Muchas gracias, doctora Janet. Pasamos con la doctora Oriana, misma pregunta. Doctora, es el resumen de las opiniones expresadas. Finalmente, ¿cuál es su opinión con respecto a la innovación y emprendimiento para generar
calidad de vida, desarrollo en las nuevas generaciones a partir de la opinión del profesorado. Sí, gracias. Bueno, yo quiero comenzar con esta reflexión. Y ya para terminar, ¿verdad? En los últimos años, en los últimos 100 años, hemos avanzado y crecido como humanidad como nunca antes en la historia desde que se conoce que estamos aquí los seres humanos. Pero también en los últimos 100 años nos hemos acabado el planeta lo que nunca se lo habían acabado todas las generaciones pasadas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la forma en la que producimos y con la forma en la que consumimos. Por eso es de los retos más grandes para mí el cambiar el modelo de producción a nivel internacional, nacional y lógicamente regional, y es por eso que debemos de pensar en pensar territorial y decir, a ver, aquí desde aquí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? Entonces, para mí ese es el reto más importante, el cambio de este paradigma y enfocarnos a que de ahora en adelante podamos observar las cosas de manera circular. ¿Cómo podemos hacer para que esto circule? ¿Cómo podemos hacer para que esto no llegue a la basura? ¿Cómo podemos hacer para que esto no se desperdicie? Y si hay un proceso, que este proceso cada vez sea más eficiente. Entonces, bueno, para mí, ahora sí que los investigadores y los estudiantes y todos los que estemos involucrados, debemos de usar nuestra creatividad porque nos vamos a enfrentar a muchísimos retos. Les decía el reto de la recolección, simplemente para poder utilizar esos materiales y generar nuevos. El cambiar el chip y poder pensar distinto para poder pensar de esta forma circular. El utilizar las nuevas tecnologías de las que ya hablamos para poder generar estas nuevas empresas y esas nuevas innovaciones. Y les pongo como ejemplo, ya para cerrar, en México, por ejemplo, el 0.5% de la ropa que utilizamos y que tiramos se recicla. El 0.5%. Hicimos nosotros un estudio porque mis estudiantes en la optativa quieren generar una empresa que recicle la ropa, ¿verdad? Que se va al vertedero aquí en México. Pues ya sacan sus cuentas y se van a volver millonarios porque la cuota de mercado pues es entera para ellos. ¿Por qué? Porque no hay en México una empresa que recicle y que entregue nuevamente esos hilos, esas telas para poder hacer ropa nuevamente. Y entonces el reto es, ¿cómo le hago para hacerme de esa ropa? Pues hay que hacer convenios a lo mejor con escuelas, hay que hacer convenios a lo mejor con empresas que usen uniformes. ¿Qué hago yo con el uniforme después de que ya sale? ¿Lo tiro? ¿Por qué mejor no lo deposito y se lo entrego a esa empresa que va a empezar a reciclar? ¿Qué hago con este vestido? ¿Qué hago con el uniforme a nivel gobierno? Hay uniformes, en la Universidad de Colima hay uniformes. O sea, ¿qué hacemos con toda esa ropa que cuando ya no la vamos a usar, a dónde va a parar? ¿No? Entonces, simplemente en pensar en estas nuevas formas de generar alianzas, generar redes para poder recuperar las cosas, que ese es el reto para mí más grande, recuperar las cosas para luego poder generar todos estos emprendimientos e innovaciones. Gracias. Muchas gracias. Pues sin duda que nos dejan aquí retos y desafíos muy importantes en la academia que tenemos que atender y que tenemos que resolver. Ya hablaban de la inteligencia artificial, es un reto muy importante en la educación, pero que hay que asumir que desde la ciencia la tecnología viene siendo la aplicación de la misma, o sea, la aplicación de la ciencia y lo que nos hace más fácil la vida. Ahorita pensaba en lo que hablaba, mientras hablaba la doctora Oriana, recordaba mi niñez. Nosotros reciclábamos la ropa haciendo la cola de los papalotes, por ejemplo. Las tiritas de la cola era ropa reciclada, ¿verdad? Entonces es cosa de fomentar también en la educación, en las infancias, esa necesidad que tenemos de consumir menos productos, pero también hacer el uso de la educación, la cultura de esta nueva vida en la cual lo que tomamos decisión ahora no necesariamente nos va a servir para mañana, porque estamos en una realidad que es tan cambiante y donde sabemos que el conocimiento es determinante para tomar decisiones razonadas, decisiones informadas de lo que queremos resolver. Entonces, en el contexto actual, ya lo mencionaba el rector, la universidad tiene un enorme potencial como catalizador con la sociedad para atender retos globales para la innovación y el emprendimiento.
desafíos que involucran la transformación digital, la emergencia climática o la desigualdad social. En ese sentido, pues, el doctor Fernando hablaba de la pentahélice, esta necesidad de atender problemas de la sociedad desde la academia para que el gobierno impulse políticas públicas utilizando el conocimiento a través de lo que nosotros podemos generar. Somos la institución más importante en el estado de Colima, que nos enfrentamos no solamente a retos locales, sino a retos nacionales y a retos de impacto global. Y la forma de hacerlo es de manera interdisciplinaria y colaborativa. Siendo así, pues quisiera cerrar la participación, antes de pasar el micrófono al doctor Fernando, sobre una reflexión. Sin duda, lo que nos ha enseñado la pandemia, que padecimos por 3 años y que ahora se ha cerrado, digamos, declarado cerrada la emergencia sanitaria, nos deja un halo de esperanza, esperanza en la salud, que tomamos que tomar como reto importante porque estamos aquí, así ahora con las secuelas de la COVID, una COVID larga que sobre todo para personas donde por todos estos problemas que nos ha dejado la pandemia, pero también retos a desafíos y atender con respecto a la ciencia abierta, es decir, estamos generando conocimiento y lo tenemos que poner a disponibilidad de la sociedad, generar este ecosistema de innovación abierta con los recursos de información que se están generando día a día, que impacten en la sociedad y sobre todo pues en esta educación a partir de la academia. Tradicionalmente el conocimiento científico lo difundimos generalmente entre pares a través de publicaciones científicas, capítulos del libro, conferencias, pero es cierto que cada vez impacta más el conocimiento que llegue a la sociedad, es decir, compartir a través de políticas la investigación que desarrollamos con esta necesidad que tiene la sociedad de estar informada. Entonces es otro reto también que tenemos para promover un ecosistema nacional informático. Hablaban de la seguridad de la información que está surgiendo cada día con la inteligencia artificial, que pueden clonar ahora nuestra voz. Los bancos utilizan la voz para decir sí, no, acelerar. Entonces, imaginen las secuencias que tenemos ahora, pues utilizarla de mejor manera, como toda la tecnología, para hacernos más feliz la vida. Muchas gracias. Pasaré el micrófono al doctor Fernando. Pues al contrario, creo que hemos tenido una jornada bastante productiva con muchísima información que seguramente nos va a servir para reflexionar desde nuestras trincheras y ver de qué manera podemos empezar a atender estos retos. Si ustedes se fijan, al inicio de este panel hablábamos de la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 ya está rebasada, está a la orden del día y tenemos que pensar más a futuro porque ya tenemos estos retos aquí. De verdad, quiero agradecer profundamente las aportaciones de todas y cada una de ustedes. Para nosotros es un insumo en la Dirección de Innovación y Cultura Emprendedora que estaremos desde luego llevando todas estas reflexiones, toda esta información, todo este conocimiento a las actividades que nosotros hacemos para fomentar la cultura de innovación y emprendimiento. Nuestros bootcamps, nuestros webinars, el propio diplomado que tenemos en innovación y emprendimiento, toma estos ejes, estos temas como una constante para empezar a hacer propuestas desde la universidad. No me queda más que agradecer a todas y cada uno de ustedes su presencia y les pediría solamente dedicar el espacio a la entrega de reconocimientos para nuestra moderadora, la doctora Xóchitl, y cada una de nuestras investigadoras panelistas. Si me permiten, por favor, entonces daremos inicio a la entrega de reconocimientos.